Soy el doctor Juan Carlos Alcerreca Huerta, investigador por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, comisionado a el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. Soy ingeniero civil por parte de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, maestro con especialidad en ríos y costas, igual por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y doctor en estructuras costeras por parte de la Universidad Técnica de Braunschweig en Alemania. Actualmente me desempeño en diversas actividades relacionadas al análisis y investigación de procesos litorales y de la costa. Bueno, la erosión es un fenómeno que ocurre al paso del tiempo, no es algo que, digamos, apareció de la nada, sino se debe al conjunto de factores, elementos que en suma van llevando a este fenómeno a lo largo del tiempo. En ocasiones son procesos dinámicos, es decir, se puede presentar erosión y después recuperación de las playas, o simplemente son ciclos que uno no percibe, digamos, pueden llegar a ser ciclos de 10 años, también dependen de muchísimos otros factores, no solo locales, sino también a nivel regional, y también de cuánto es el material que tiene suministrada la zona para que esas áreas se recuperen. En el caso particular de la bahía de Chetumal, los aportes sedimentarios son relativamente pobres, es decir, aun cuando se tienen la influencia del río Hondo, que es un río bastante largo, cuya cuenca es trinacional entre México, Belice y Guatemala, los aportes sedimentarios son escasos y limitados a material muy fino. Otros aportes se dan de la zona norte de la bahía de Chetumal, sin embargo, igual los materiales, diríamos, no son tan abundantes, es decir, poseer material de origen terrígeno, es decir, de la parte continental, de las cuencas altas es relativamente escaso, y eso está asociado a la forma en que se desarrolla la península de Yucatán, que por su karsticidad todo se da por infiltración y los flujos suelen ser de forma subterránea. Por tanto, los aportes, diríamos, son escasos en ese sentido. Entonces, algún factor que modifique la dinámica, ya sea natural o artificial, de la bahía, con una aportación, diríamos, escasa de material, se ve reflejada en un proceso normalmente erosivo. Ahora, la erosión no es exclusiva de la bahía de Chetumal, en general las playas a nivel mundial y en particular de Quintana Roo están bajo un proceso erosivo no actual, sino de muchos años, es decir, que están presentando cierto retroceso en la línea de costa, ¿sí? Esto de forma natural. Ahora, reflejándonos ya en la zona, la bahía de Chetumal lleva bastante tiempo que tenemos forzamientos de vientos, a veces nos tocan precipitaciones muy fuertes que van induciendo una dinámica, una hidrodinámica, flujos que son bastante, digamos, fuertes, consistentes en el tiempo y que llevan años desarrollándose. De hecho, se han notado varios efectos, desde Bacalar, que diríamos, cambiaron sus colores, eso por el aporte de sedimentos de la cuenca cercana, pero aún esos materiales necesitan de cierta calma para poder sedimentarse, desplazarse a los puntos y poderse recuperar. Particularmente en el bulevar, algo que se debe considerar es el diseño de las estructuras que se colocan. Durante mucho tiempo se han desarrollado infraestructura que va, digamos, a pelear frente con el mar, ¿no? Y en el caso específico del bulevar, los diseños, inclusive antes, los primeros diseños que tenía el bulevar consistían en prácticamente muros verticales que chocaban con la laguna. En algunos estudios hemos detectado que efectivamente sí se evita una erosión inmediata, se considera la bahía como poco energética, diríamos, son olas pequeñas, pero son olas constantes. El choque es constante y lo que sucede no es tanto la degradación de los muros, sino lo que pasa en la aerodinámica.
Hemos detectado que, por ejemplo, las olas frente a muros verticales, y esto es, digamos, un dato conocido en los diseños de estructuras, cuando chocan, la ola que medía 20 centímetros duplica su tamaño y sus velocidades también se duplican. Y eso va erosionando el fondo, lo va erosionando, lo va erosionando. Crea una especie de corriente de resaca, similar a lo que se ve en las playas, pero es muy fuerte. Y eso ocasiona que una estructura con esa cimentación, simplemente como se va perdiendo ese material, empieza a colapsar, no por el choque de la ola, sino porque pierde, diríamos, la cimentación sobre la cual se sostiene. Existen diseños que son bastante más amigables en este sentido, que ya no son los muros verticales, sino se llaman de alguna forma recubrimientos de playa que ya poseen una pendiente. Esto elimina problemas de erosión en el pie de la estructura que siempre se tiene que cuidar, pero sobre todo el choque y la disipación se hace sobre la estructura directamente y no sobre el fondo. También hay otros métodos que serían bastante más compatibles con el ambiente, donde se pueden tener la integración de tipo estructuras tipo gradería, como las graderías de un estadio de concreto, donde se va chocando sobre la estructura y así se solventa todo este elemento erosivo, sobre todo considerando áreas donde no se tiene una playa directamente o donde no se quiere hacer una interacción directa, ¿no?, con estos elementos. Otro de los factores es la remoción de vegetación de manglar en varias zonas que elimina esa protección natural. Si bien no hay una playa, sí hay un efecto disipativo de la energía y con ello que se mantengan las estructuras correctamente. Realmente no existe un plan, realmente falta la consulta en cómo se debe hacer un diseño adecuado de estos elementos. Falta una planeación de también cómo interactuar con respecto a inundaciones y la bahía, por ejemplo, ocurre que llega sobre todo en zonas próximas al malla fiscal, que se inunda esa zona, no porque la bahía entre a la ciudad, sino porque el agua no puede salir. Entonces tenemos el doble problema, uno de la bahía erosionando la parte baja de las estructuras y otra, agua que se empieza a acumular sobre las estructuras y empieza a debilitar y generar filtraciones que van mermando toda esta parte. Igualmente recordar que muchas partes del bulevar han sido rellenadas, es decir, son artificiales, y ahora sí que el mar reclama lo que es suyo, ¿no? Pero se puede mantener siempre y cuando existe este plan que desafortunadamente no se ha desarrollado para un diseño, diríamos, más actualizado de las estructuras y de las diferentes alternativas que pudieran poseerse. Parcialmente, hay zonas que se vieron modificadas adecuadamente, pero hay otras que no. Es decir, no se tomó en cuenta un plan integral. Es decir, también no hubo elementos para decir, bueno, esta zona se mantiene. Por ejemplo, tenemos el caso de Dos Mulas, que está totalmente roto, los elementos que ahí se colocaron. La limpieza también, cómo se desarrolla, los drenajes que dan directamente a la zona de la bahía, aunque no parece, a uno no lo piensa, muchos de ellos solamente son los tubos y saltan, ¿no? Eso genera pequeñas erosiones en esas zonas y empieza a ser problemático localmente y se van sumando todos esos focos. El mayor foco rojo son aquellas zonas que quedan desprovistas de vegetación, de forma, diríamos, tajante por el desarrollo de toda la infraestructura. Estas son bastante susceptibles. Otras son las zonas donde ocurren descargas de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos problemas directamente de interacción, no solo para la erosión, sino problemas también de contaminación. Y otra es
Cerca, bueno, hay mucho del diseño que no considera la interacción con el agua de precipitación. Entonces esto genera un conflicto justamente en la estructura, digamos, que limita lo que es la bahía, de lo que es la parte terrestre, ¿no? Entonces, son elementos clave donde uno tendría que revisar si se abren las estructuras, si les permite el paso, si se genera ya no el clásico muro vertical. Son pésimas estas estructuras, más considerando el tipo de oleaje, las condiciones y los costos que ellos requieren, sobre todo en mantenimiento, ¿no? Entonces, hay puntos clave que tienen que cuidarse, y sobre todo, repito, aquellos desprovistos de vegetación o que directamente la estructura está vertical con respecto a la bahía. Sí, dentro del desarrollo de algunas partes del bulevar sí se ve que hay ciertas condiciones que, vaya, eh, son benéficas para el mantenimiento de las estructuras, pero en general se requiere hacer un mejor diseño y sobre todo pensando ya no en una, digamos, filosofía de evitar o dividir la tierra del mar. Creo que Chetumal también por su identidad puede vincularse directamente y hay formas en que se puede procurar la identidad, la integración tierra-mar y sobre todo favorecer el desarrollo de procesos que mitiguen la erosión, pero además provean de un paisaje que fomente actividades de turismo porque es una belleza la bahía, definitivamente, y lo único que se encuentra son muros, no hay condiciones para interactuar, no se deja inclusive, hay estructuras actualmente que consideran el crecimiento de vegetación sobre la estructura y que permiten a la vez el paso de las personas, ¿no? Entonces creo que todo esto todavía falta mucho por madurar. Sí, los riesgos para la población, por el momento, considerando solo la parte de Boulevard, realmente no son graves. Eh, Simplemente sí se requiere el monitoreo, definitivamente, porque hay porciones que se ve, diríamos, el pavimento o las calzadas, pero por debajo está erosionado. Esos son los puntos que actualmente son riesgos latentes de accidentes y sobre todo afectación directa a la población, ¿no? Hay sobre todo del área de la Insurgentes hacia la zona norte de esa parte del bulevar, verificar dónde se localizan estos socavones, estas erosiones, y que ya están por debajo de la estructura pavimentada, son cruciales porque sí pueden presentar esa parte de riesgo. Otras partes, aunque presentan cierta erosión, pueden ser perfectamente mantenidas sin llevar a cabo algún riesgo a la gente. No, realmente no. La erosión, vaya, es un proceso, afortunadamente aquí la energía del oleaje no es tan fuerte, las condiciones de viento, también los flujos que vierten algunas corrientes de agua no son tan fuertes. Vaya, no tenemos eh, problemáticas, diríamos, hacia las zonas altas, no va a haber ningún tema al respecto que, digamos, ponernos en pánico. Eso no ocurre. Simplemente es un fenómeno progresivo que si se monitorea y se tiene en cuenta dónde están los elementos clave, se diseñan apropiadamente las estructuras, realmente favorece las condiciones, al contrario. Lo que sí falta es monitoreo y saber exactamente qué se requiere y cómo hacerlo mejor y no ir por las prácticas tradicionales de coloco un muro y se acabó y ya nadie me hable, ¿no? Pero no, tierra adentro realmente no representa esa parte. Hay socavones, sí, pero no son por el fenómeno de erosión, son dados por la infiltración y la escorrentía, digamos, subsuperficial,
por debajo del suelo que ocurre en la zona, pero eso es más por las precipitaciones, no tanto por la erosión. Sí, vayan. La primera es monitorear dónde están las fallas, ¿no? No se requiere, vaya, de una especialización para ir detectando los puntos, la misma población los ha notado. Se requiere saber dónde están las fallas, ir monitoreando de forma regular, vaya, no es necesario hacerlo cada día, cada semana, cada mes. La erosión es progresiva, se pueden hacer revisiones trimestrales para observar dónde se están presentando estos cambios, ir verificando la velocidad del cambio para tener una estrategia que, como bien dices, no sea salir del paso, sino decir, bueno, esto va progresivo, lo puedo mantener, tiene prioridad, e ir designando esos elementos, ¿no? Soluciones hay diversas, la verdad. Algunas son muy simples, eh, muchas de ellas, por no decir casi todas, requieren de material, es decir, como está erosionado, ese material ya se fue a la bahía y ahí está. No, no es que se haya desaparecido, está ya en el cuerpo de la bahía. Entonces se requiere material para recolocarlo y, repito, no regresar a ese diseño clásico de muros, sino empezar a pensar en que las estructuras requieren un pie, requieren una estructura base, requieren un recubrimiento y también aún ese pie va a requerir de cierto material para que no se desfonde en el corto plazo ni en el mediano, sino que realmente sean obras que duren. Este tipo de material van desde rocas de tamaño, una cosa así, más o menos, que permitirían simplemente que no se erosione el material, y que la estructura no caiga. Así de simple. Pueden ser estructuras no necesariamente de concreto, macizo, asfalto, adoquines. Hay muchísimas alternativas, puede ser pedacería y sobre de ella que vaya creciendo vegetación o crear pasos escalonados. Es decir, se puede ir integrando un plan, la erosión se puede ir monitoreando y se puede ir implementando por segmentos y puede llevar una variación de soluciones, no necesariamente homogénea en toda la zona, ¿no? Por los colapsos que tienen las estructuras, vaya, al final es material inerte, no va a producir grandes consecuencias de contaminación. ¿Qué es lo que sí detona la contaminación? Renovaciones masivas de varios kilómetros que requieran cada 5 o 10 años otra renovación, porque ahí sí tenemos consecuencias por los volúmenes. Extraer los volúmenes de ya sea arena, de roca, eso es altamente contaminante desde el punto de vista de carbono, ¿no? Y los desplazamientos, más las perturbaciones a la gente, a la forma de vida, más todo lo que se tiene que remover, tiene que ir a algún lugar. Algunas se pueden reaprovechar, de hecho, hay estructuras que se llaman riprap, que son con desechos de estructuras previas, básicamente se rompen y eso forman los pies de estructuras para evitar esa erosión y mantener a la estructura firme, ¿no? Sin embargo, requiere también de la aceptación que llegue a tener este tipo de estructuras, por lo cual eh, consulta una planificación, la visualización que podría llegar a este tipo de estructuras hacia la gente, a la comunidad, podría tener una mayor aprobación y también de lo que observa la gente respecto a cómo funcionan y qué es lo que detectan, ¿no? Pues realmente esa es una gran incógnita, una buena pregunta. Los desechos de construcción, vaya, no son fáciles de desaparecer. Suelen ser masivos, pesados, pueden cambiar las coberturas, básicamente. Entonces, respecto al manejo, si bien no estoy dentro del área de manejo de este tipo de desechos, sí sería conveniente revisar si existen áreas de disposición, porque también pueden ser áreas que funcionen como bancos de materiales en caso de requerir pedacerías, ¿no?
los rellenos muchas veces forman parte de pedacerías complementadas con material de calidad, ¿no? Claro. Entonces creo que esa parte de manejo, como bien mencionas, muy bien. Desde Ecosur, las recomendaciones que se tienen es, eh, la más básica de ellas, monitoreo. Muchas veces se hacen estructuras, se hacen diseños y no hay un monitoreo. Eh, Fijar bien cuáles son los puntos críticos y darles el seguimiento debido con diseños que realmente lleven no a lo tradicional, sino realmente a algo funcional. En ocasiones, las opciones que se llevan a cabo suelen ser las más baratas, pero muchas veces lo barato sale caro. Más vale un diseño bien pensado, bien desarrollado, que permita la durabilidad de la estructura a largo plazo. Y recordar que este, todo el manejo de materiales, todo el manejo de la erosión debe ser entendido desde su base. Es decir, la erosión es algo progresivo, no es algo que diríamos ocurre de ayer para hoy. Es algo, sobre todo hablando del bulevar, que lleva años desarrollándose, es algo continuo. Entonces es un fenómeno también conocido por la población. Entonces, tener en cuenta este elemento es crucial y sobre todo que la comunidad esté consciente de lo que se hace y el beneficio real de lo que se está construyendo. También de los beneficios en el sentido directo de desarrollo de la estructura. Muchas veces en las obras se oculta lo que se está haciendo y no, al contrario, debe verse lo que se está haciendo para que se conozca si eso puede funcionar o no, o si ya ha habido soluciones, como por ejemplo ha pasado en Calderitas, que se hace un muro, se cae, se vuelve a hacer el muro, se vuelve a caer. Vaya, no repetir esos malos diseños y también considerar el uso que le da la gente realmente a la zona. Pasa que por no hacer estas consultas, zonas que antes eran para las lanchas, para que pudieran bajar, ya no funcionan como tal. Se limita ese uso y ya se ha creado algo sumamente artificial por un turismo que realmente ya no beneficia directamente a todas las personas. Entonces, los trabajos que se hacen y que se recomiendan deben ir enfocados al monitoreo, a considerar a la comunidad, a abrir el desarrollo y el conocimiento de las obras que se están realizando, a hacerlas del conocimiento de la gente y que se pueda ver cómo se están desarrollando. Para después, con toda esta información, con los datos, realmente tener respuestas claras y objetivas sobre los beneficios, los potenciales y demás, ¿no? A veces es válido porque hay muchas incógnitas en el desarrollo de estos procesos y fenómenos. Se vale fallar, pero no se vale repetir el mismo error, ¿no? Sí, es un impacto prácticamente directo en el desarrollo de aquellas actividades que justamente tienen esta transición o que tienen una visibilidad directa con el mar. ¿Qué pasa si se empieza a erosionar? El primero de los efectos es que, ustedes recordarán, no siempre pasa, pero había meses en el año donde se veía prácticamente transparente el agua de la bahía, ¿no? Si empiezan a suceder fenómenos de erosión, pues simplemente el material está suspendido, por efecto del viento ahí se mantiene y empieza a adquirir colores que, vaya, desde la vista de un turista, pues no suelen ser tan agradables, ¿no? La otra es la seguridad en el desarrollo de actividades. Al haber socavones, al haber áreas, por ejemplo, que tienen varillas expuestas, que tienen la estructura expuesta, que no se les da el mantenimiento pertinente, que se están cayendo, obviamente es un impacto directo hacia el turista que no ve realmente pues ese mantenimiento o cuidado de lo que supuestamente también está desarrollado para el turista, ¿no? Otras áreas, por ejemplo, embarcaderos y demás, que no se han desarrollado bien, o por ejemplo como en Calderitas que se cerraron o se renovaron las rampas de acceso, pues por supuesto que afectan a los operadores que pueden llevar a cabo ciertas actividades de turismo con personas que toman esos elementos, ¿no? La otra es que no existen áreas
donde si se quieren realizar actividades acuáticas, pues tipo kayak, paddle, etcétera, realmente no hay áreas para eso, no están destinadas, no se han pensado, y si se llegan a hacer, volver a sufrir este tipo de erosión y que se caigan y que provoquen ahora sí inseguridad en la toma de este tipo de actividades. Vaya, hay muchas cosas que hacer que pueden beneficiar directamente, pero por supuesto que dependen de monitoreo, planeación y una ejecución correcta.